bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente en esta semana para conversar acerca del libro de Jeremías. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Bueno, nuestro tema estará centrado lógicamente en el libro de Jeremías, pero apuntando a los 5 últimos reyes de Judá. ¿Cuáles son estos? Vamos a irlos comentando, porque tienen una trascendencia especial en lo que es el cometido y lo que pasó al final de estos 5 últimos reyes. ¿Sabes? Creo que es bueno ver el contexto en que esto se desarrolla. ¿Por qué razón? Porque el Señor, cuando habían problemas, Él enviaba un profeta. Siempre era con la intención de que el pueblo y los reyes enmendaran el camino, porque desgraciadamente poco a poco se fueron apartando del camino del Señor. Recordemos, duró muy poco, podríamos decir así, la alegría con los reyes, porque primero vino Saúl, a Saúl le sucedió David, a David le sucedió su hijo Salomón, y después de Salomón ya el reino se dividió en 2. Entonces, claro, el reino del norte, que son como Israel, exactamente, y el reino de Judá en el sur con capital Jerusalén. En el norte estaba Samaria y en el sur estaba Jerusalén como capital. Y ahí empezaron una serie de reyes que desgraciadamente la gran mayoría de ellos tiene un factor común: e hizo lo malo a los ojos de Jehová. Fíjate que como un 60% de los reinos hicieron lo malo. Yo diría que un poco más, lo hice de acuerdo a las estadísticas que aparecen allí. Pero mira, en estos conceptos de estos reyes, puntualmente, hay varios conceptos teológicos importantes que aparecen en la lección que vamos a tratar durante esta semana. El primero es el juicio divino, la rebelión humana y el remanente de Dios. O sea, siempre hay hacer este enfoque. Y allí en Jeremías 22:16 puntualmente dice: Él juzgó la casa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí?, dice Jehová. Aquí está planteando un problema que justamente en el cual entraron los reyes, estos últimos reyes, exceptuando el primero, que no hizo lo que Dios quería, lo que Dios le gustaba, lo que Dios había indicado, porque Él los había tratado bien a todo el pueblo, le había dado muchas cosas, y lo repite varias veces Jeremías en su libro, pero aquí lo vemos nosotros como no están conforme a lo que Dios está diciendo. Por eso que Él hace la pregunta: ¿no es esto conocerme a mí? ¿Esto ha de ser bien? Ahora fíjate, hoy día específicamente vamos a hablar de Josías. Josías fue el 16º rey del reino del sur y reinó entre los años 640 y 609 antes de Cristo. Y lo interesante del caso es que llegó a ser rey a la edad de 8 años. Y fíjate, creo que aquí hay un argumento bastante poderoso para quienes piensan que si están en un ambiente negativo, todo debe ser negativo. Porque el padre de Josías fue Amón y su abuelo Manasés, 2 de los reyes más malvados de Judá. Y sin embargo, Josías fue un buen rey. Hizo lo recto a los ojos de Jehová, dice Segunda de Reyes 22:2. Y otro antecedente que tan pequeño, y también uno tiene que pensar que quizás se rodeó de algunos, voy a decirlo, amigos, consejeros. Buenos consejeros, porque de algo que tan nefasto como fue el reinado de Manasés y Amón. Fíjate que Manasés fue uno de los reyes que más estuvo reinando. Qué triste eso, porque era uno de los reyes malos que existió. Pero como a pesar de eso aparece Josías con un reinado excelente. Pero ¿sabe? No vamos a dedicar mucho tiempo sino a lo que la lección nos va a dar, porque esto lo vamos a tratar más adelante en una lección puntual acerca del reinado de Josías. Perfecto. Pero puntualmente los 20 reyes que hay acá,
que van desde después de, como tú lo dijiste, de Salomón, cuando se divide el reino, ¿no es cierto? Uh-huh. Y allí empieza Roboán a reinar. Son 20 reyes hasta llegar a Sedequías, que es el momento en que prácticamente se dan al exilio, y Babilonia ingresa y los destruye y los lleva. Pero el personaje que estamos abordando ahora es puntualmente este rey Josías, que bajo su reinado realmente se hicieron cosas muy, muy buenas. Y sabes, esto es, tenemos que mencionarlo y subrayarlo, el hecho de que esto es por elección de Josías, no es otra cosa. En Segunda de Crónicas, capítulo 34, los versos 3 en adelante, dice: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acero, las esculturas y estatuas fundidas. Fíjate, él se propuso hacer lo bueno, se propuso seguir al Señor, se propuso hacer lo que Dios quería. Y por ese camino él tuvo éxito, porque lo primero que hace es buscar a Dios. Fíjate que dice que a los 8 años comienza a reinar, ¿eh? Pero recién cuando comienza, y quizás uno dice, hizo lo recto ante los ojos de Dios, anduvo en los caminos de su padre, de David, ¿no es cierto? Y a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios, al Dios de David. Ese es un detalle muy importante en el inicio de su actividad como rey. 8 años y comienza a buscar al Dios, o sea, a Jehová. Primero a buscarlo. Y luego, si tú miras un poco más adelante, dice, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá. Ahora hay una reflexión que la encontramos varias veces en la Biblia, por ejemplo en la reflexión larga de Pablo también, que se encontró con Dios, hizo un cambio, pero enseguida, después de esa reflexión, esa conversación con Dios, bien asentadito, él comienza a hacer lo que tenía que hacer. Fíjate, son situaciones totalmente diferentes, ¿eh? Y a mí lo que me llama la atención de Josías, que Josías, siendo tan pequeño, se le dio, él tenía un poder muy grande como rey. Él perfectamente podía haber seguido el camino de su padre, haberse ido por el camino de los deleites, de la satisfacción. Él tenía poder ahora, él podía haber abusado incluso del poder. Y no fue así. Él eligió el camino del Señor. Eso creo que es digno de mencionarse y de repetirse, por el hecho de que yo pienso que Josías tuvo una madre que lo guió muy bien. Y no solamente se acercó a buenos consejeros. Yo creo que esta es una aplicación especial para nosotros en el día de hoy, que lo que primero que hagamos es buscar a Dios, y el resto va a venir por añadidura, y las obras, los trabajos, las actividades que vamos a hacer van a estar de acuerdo a su voluntad. Amables oyentes, nos encontramos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Lea Segunda de Crónicas, capítulo 34, versos 32 y 33. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca del poder del buen ejemplo, especialmente entre la gente que está en posiciones de poder e influencia? Piense, ¿qué influencia ejercen sus palabras sobre los demás? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.